El carnicero Cao había descubierto la mejor manera de llevar su negocio a otro nivel. Subía a las montañas, compraba en una aldea un cerdo de muy buena calidad que le daban a muy bajo precio, y después bajaba a la ciudad y ahí lo vendía obteniendo grandes ganancias. Había encontrado el secreto del negocio. Como el invierno ya había entrado, pero aún no era lo suficientemente crudo, el carnicero Cao decidió ir a buscar un cerdo. Su mujer lo previno. Ten cuidado, le dijo. Es posible que en la montaña la ventisca sea mucho más fuerte que aquí. No vaya a ser que te encuentres un lobo. Y entonces el carnicero sacaba sus cuchillos, se los mostraba a la mujer y le decía: ¿tú crees que algún lobo se quiera acercar a este cuchillo? Así, se fue a la montaña, llegó al pueblo, compró un cerdo, lo mató, lo limpió, lo puso en el saco encima de la carreta y después se dispuso a bajar a la ciudad. Los granjeros le dijeron que ya era tarde, que lo podía agarrar la tormenta en el camino, que le ofrecían un lugar donde podía lavarse, comer algo y después descansar. Si te vas al amanecer, le dijeron, seguramente llegas a tiempo para ir al mercado. No, dijo el carnicero Cao, no podía hacer él eso. Su mujer se preocuparía si él no llegaba durante el transcurso de la noche. Así es que rechazó la oferta y comenzó a bajar. Cuando llevaba algunos kilómetros ya avanzando, se arrepintió de haber tomado aquella decisión. La nieve caía con una gran fuerza. El camino estaba completamente lleno, la carreta casi no avanzaba. Tuvo que poner la carreta al lado del camino, tomó el saco, se cargó al cerdo a la espalda y siguió caminando. Pero mientras más bajaba, la tormenta se volvía más fuerte. La nieve le cubría las piernas y además lo enfriaba todo, mientras que las manos que tenía que llevar en la parte de atrás se le congelaban y cada vez tenía que parar más frecuentemente. Pero por si eso no fuera suficiente, lo empezó a perseguir un lobo. Un lobo, con esos ojos vidriosos de animal hambriento, se le acercaba cada vez más y el carnicero Cao se paró en un punto del camino, sacó su cuchillo y le habló al lobo. Si te sigues acercando, vas a probar esto en tus carnes, le dijo. Después guardó el cuchillo y siguió caminando. Pero el camino se volvía cada vez más y más difícil. La nieve no lo dejaba avanzar. Y el lobo, resoplándole casi atrás de las orejas, lo ponía cada vez más asustado. En un recodo del camino no tuvo otra. Abrió el saco, tomó su cuchillo, cortó un pedazo de cerdo y se lo lanzó al lobo. El lobo lo devoró en un instante. Y el carnicero tuvo que seguir avanzando con el lobo cada vez más cerca. Así es que no tuvo otra. Tuvo que volver a abrir el saco y volvió a cortar otro pedazo de carne y se lo volvió a lanzar al lobo y el lobo volvió a devorarlo igual. Y así una y otra vez. Cuando llegó a la ciudad no tenía más que el esqueleto del cerdo. El lobo se había comido todo. Regresó devastado a donde estaba su mujer. Le contó la historia, la mujer le dijo que no se preocupara, que ya verían lo que harían para pasar el invierno. Así es que el carnicero tuvo que conformarse con conseguir hortalizas y venderlas en el mercado. Tuvo que cargar las carretas de sus vecinos para ir a los mercados a ayudar y así obtener un poco de dinero. También ayudó a poner puestos. Él era un carnicero. ¿Cómo podía andar cargando hortalizas de otros? Pero consiguieron dinero para pasar el invierno. Cuando pensaba que el invierno ya era un poco más benigno, quiso volver a las montañas. Su mujer le dijo que no, que esperara hasta que entrara la primavera. Pero él tenía clavado en el orgullo el andar vendiendo hortalizas, necesitaba conseguir un cerdo. Así es que la mujer aceptó. Le dijo que se cuidara del lobo y volvió a ir a la montaña y volvió a conseguir un cerdo. Y los granjeros le volvieron a decir que se quedara
que se quedara porque en la noche el invierno es más crudo. Y él volvió a no aceptar. Apenas llevaba unos kilómetros de haber avanzado cuando se arrepintió otra vez de haber tomado aquella decisión. Porque además, esta vez, en cuanto había salido del pueblo, el lobo ya lo seguía. Esta vez no te vas a llevar nada, le dijo el carnicero Cao, pero al lobo no le importó. Se acercó cada vez más y más, cínico, despiadado, pero sobre todo hambriento. Así es que el carnicero tuvo que abrir el saco y le volvió a dar un pedazo que el lobo devoró. Y otro pedazo más, y otra vez. Cuando llegó a la ciudad no llevaba más que el esqueleto del cerdo. Se sentó en una piedra, con el esqueleto ahí frente a él, lamentándose. ¿Cómo le iba a explicar a la esposa que le había vuelto a pasar lo mismo que la vez anterior? Una anciana que pasaba por ahí lo confundió con un mendigo y le tiró unas monedas. El carnicero se levantó furioso. ¿Cómo lo confundía con un mendigo? Él era un carnicero. Y estaba tan enojado, pero tan triste y desconcertado, que le contó a la anciana todo lo que le había pasado. La anciana entonces rebuscó entre sus cosas y le dio un bolsito rojo lleno de monedas. Después le explicó, era un conjuro para los lobos. Después de explicarle cómo se hacía, le dijo, ve otra vez a la montaña, consigue otro cerdo, pero tienes que saber que si el lobo por alguna razón muere, debes dejarlo ahí, porque a la tierra hay que devolverle lo que es de la tierra. Muy bien. Cuando regresó a su casa y le contó a la mujer lo que había pasado y le volvió a mostrar el esqueleto del cerdo, la mujer le dijo que tenían que dedicarse a otra cosa. Era imposible tratar de ir otra vez por carne. Siempre iba a pasar lo mismo. Entonces el carnicero le contó del conjuro, pero la mujer le dijo que no podía ir. Y así pasó lo que restaba del invierno. Pasaron muchos trabajos, hasta que un día, desesperado, guardó sus cuchillos el carnicero abajo de la carreta y le dijo a la mujer que iba a otro pueblo a conseguir hortalizas. Y se fue. En cuanto vio el camino de la montaña, comenzó a subir, a subir. En su bolsillo apretaba el saquito de monedas que le había dado la anciana. Esta vez le iba a ganar al lobo. Llegó otra vez a la aldea, pidió un cerdo, le llevaron el cerdo y los granjeros se comenzaron a burlar de él. Le dijeron que pensaban que había cambiado de giro, que les había llegado la noticia de que ahora era un campesino que vendía hortalizas. Claro que no, contestó Cao. Por supuesto que no, yo soy un carnicero y a eso me voy a seguir dedicando. Compró el cerdo, lo mató, lo limpió. Esta vez ya no le ofrecieron un lugar donde dormir. Antes de matar al cerdo, le metió el saquito de monedas por la boca. Se lo hizo comer. Todos quedaron muy sorprendidos porque había hecho aquello. Así es que les contó que era un conjuro para los lobos. Y comenzó a bajar. Mientras bajaba, iba casi ansioso, casi deseando que el lobo lo siguiera. Y efectivamente, en un recodo del camino advirtió que el lobo ya venía atrás de él. Esta vez no te vas a salir con la tuya, dijo el carnicero Cao y le mostró el cuchillo al lobo, cosa que el lobo ignoró porque ya no le tenía miedo. Siguió caminando atrás de él, esperando que en cualquier momento le tirara el primer trozo de carne. Pero contrario a eso, lo que hizo el carnicero Cao fue confundir al lobo. Dejó tiradas unas cuantas vísceras y mientras el lobo se distraía comiéndolas, él consiguió un pino bien alto, subió al cerdo, lo amarró ahí y después siguió su camino. Entonces el lobo, confundido, se fue siguiéndolo y él solo le volvió a tirar otro poco de tripas y entonces el lobo supo que lo había engañado y regresó. A la mañana siguiente el carnicero regresó para ver qué era lo que había pasado. Subió buscando el pino donde había dejado a su cerdo.
Cuando se iba acercando, ¿cuál fue su sorpresa? Que vio justo en el pino donde había dejado al cerdo un hombre que estaba ahí colgado. ¡Ah, pero cómo! ¿Cómo es posible?, dijo el carnicero. ¿Cómo es posible que este miserable haya decidido? Pero cuando se acercó, se dio cuenta que no era un hombre lo que colgaba ahí. Se dio cuenta que era el lobo, que había tratado de alcanzar al cerdo, había resbalado y la cabeza le había quedado entre dos varas. Con mucho cuidado, descolgó al lobo y después bajó al cerdo. Lo volvió a meter al saco y llegó muy contento con él a la ciudad. Le contó a su mujer cómo había triunfado por el lobo. Después abrió la carnicería, destazó al animal y lo puso a la venta. Pero las horas pasaban y nadie venía a comprar. No sabía el carnicero Cao qué era lo que pasaba. ¿Por qué nadie compraba? Ahí estaba la carne, era fresca. De pronto su mujer entró a la carnicería. Se dio cuenta que nadie iba a comprar. Se mesaba los cabellos. Lo siento, decía, lo siento. Y el carnicero Cao le dijo, pues, ¿qué has hecho? Le he contado a unas amigas cómo has encontrado al cerdo con el lobo junto. Y ahora ellas le han contado a todo mundo. Nadie quiere comprar la carne de un cerdo que ha muerto junto a un lobo. No, qué desgracia. ¡Qué desgracia! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer con tanta carne? No la podemos comer, no la podemos vender. ¿De qué vamos a vivir lo que resta del invierno, mujer? Y la mujer se lamentaba de ser tan chismosa, hasta que de pronto el carnicero Cao tuvo una idea. Tomó sus cuchillos más afilados, tomó su carreta, regresó al bosque y, desoyendo las palabras de la anciana, buscó al lobo, le sacó la piel y regresó a la ciudad y lo vendió. El lobo era un animal muy grande. Su piel era tan hermosa, se vendió enseguida, se vendió a un gran precio. Así es que el carnicero y su mujer estuvieron muy contentos porque ahora ya tenían dinero y además tenían la carne y parecía que no iba todo tan mal, hasta que 2 días más tarde tocaron a su puerta. Eran los alguaciles, venían por él. Resulta que la piel de lobo que había vendido misteriosamente había cobrado vida y había devorado a la mujer que lo portaba como abrigo. El carnicero Cao no sabía qué pensar. Se asustó tanto que encaneció en ese preciso momento. Después lo llevaron a la cárcel. Y a partir de ese día, cuando la noche caía, la anciana se acercaba a la puerta de su celda y le decía: debes regresar a la tierra lo que a la tierra pertenece. Debes regresar a la tierra lo que a la tierra pertenece. Y el carnicero Cao, que para ese momento ya había enloquecido, no escuchaba la voz de la anciana. Lo que escuchaba era el aullido de un lobo. Así es que empezó a guardar los pedazos de comida, los pedazos de carne que le daban en la comida. Y cuando la anciana venía y le hablaba, se los tiraba, como alguna vez había hecho con el lobo que le había arruinado la vida.